Espíritu Santo, extiende el lugar en el que viven nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras decisiones, para que tu palabra pueda encontrar un sitio donde reposar, echar raíces, crecer y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. En un mundo que va cada vez más deprisa, nosotros queremos aprender a vivir al ritmo de Jesús. Esta es la frase que repetimos una y otra vez en nuestra comunidad. Esto lo que quiere decir es que queremos descubrir qué significa seguir a Jesús, qué significa ser un discípulo del Señor. Vivir a ese ritmo en el día a día, vivir a ese ritmo en la rutina es una cosa. Los temas se tratan de una manera en particular, pero vivir a ese ritmo cuando las cosas se complican, vivir en los momentos de crisis al ritmo de Jesús, como el momento que estamos enfrentando en Valencia y en España, es una cosa bien distinta. Cuando las circunstancias te sobrepasan, cuando sientes indignación y rabia, cuando parece que hacer bien las cosas no sirve de nada, tienes la tentación de sumarte al ritmo de todos los demás, esperando que así puedas encontrar una respuesta que pueda aliviar de alguna manera el dolor o la indignación que sientes. Cuando estamos entre la espada y la pared, nos parece razonable hacer aquellas cosas que en circunstancias normales no haríamos. Como por ejemplo, cuando parece que estudiar no funciona y estás en un momento de crisis y tienes que aprobar ese examen, entonces optas por copiar. A lo mejor no lo harías en circunstancias normales, pero cuando estás pasando por un momento de estrés y de crisis, lo haces. O cuando sientes que no tienes suficiente dinero para los gastos, tienes la tentación de hacer trampas. O cuando el entrenamiento parece que no es suficiente, pues te dopas. Creo que no es el caso de ninguno de nosotros, porque no hacemos deporte, pero es una alternativa. Solemos hacer estas cosas en los tiempos de crisis, ya sea familiar, espiritual, emocional, relacional, en el mundo laboral. Probablemente hacemos esto por un buen motivo. Porque queremos arreglar las cosas. Queremos que las cosas vayan mejor. Y en tiempos de emergencia puede darnos la sensación de que el ritmo de Jesús, a la hora de solucionar las cosas, no va a la velocidad que a todos nosotros nos gustaría. Entonces, justificamos, en nombre de la emergencia, nuestra salida del camino, salimos de esa vía, luego hablaremos de esa otra vía, y pensamos que será la solución, sin darnos cuenta, ignorando totalmente, de que tomar ese desvío lleva consigo una carga insoportable, una carga que muchos de vosotros a lo mejor estáis sintiendo en estos días. De repente aparece la ansiedad, el cansancio, las malas decisiones, la amargura, el resentimiento, los pensamientos negativos, empiezan a brotar de nosotros sin saber casi ni por qué. Sentimientos y pensamientos que, y ahora tengo una mala noticia, no van a desaparecer cuando termine la crisis. Seríamos ilusos si pensamos que cuando las cosas se arreglen en Paiporta y en Picaña y en Massanassa, entonces nuestros hábitos y nuestros pensamientos van a volver a su lugar. No es así. Lo que va a pasar es que esos sentimientos y esos pensamientos van a morar en nosotros. Se van a establecer en nuestra vida. Se van a convertir en un ritmo de vivir. Y para muestra un botón, todos o casi todos arrastramos algún tipo de miedo o paranoia o desesperanza o temor o ansiedad de algo que pasó hace 4 años, en 2020. Y en aquel momento pensamos que iba a terminar, cuando todo se solucione yo volveré a ser la persona que soy, y no ha pasado. Muchas de esas cosas las seguimos cargando. Por eso, durante las próximas semanas, vamos a volver a hablar de los ritmos de Jesús. En la parroquia llamamos ritmos a los hábitos de Jesús o las disciplinas espirituales de Jesús y de sus discípulos. A principio de este año hablamos del ritmo de la oración, el ritmo de la comunidad, el ritmo de la meditación bíblica, el ritmo del Espíritu Santo, y en esta ocasión vamos a hablar de otros ritmos que necesitamos practicar en este tiempo de crisis para combatir todos esos otros ritmos que pueden parecernos muy tentadores y muy lógicos en este tiempo, pero que tienen el potencial de poner en jaque nuestra relación con el Señor, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás.
¿De qué ritmo vamos a hablar hoy? En los evangelios leemos una conversación entre Jesús y sus discípulos en la que Jesús expone esos dos ritmos antagónicos, dos formas diferentes de cambiar el mundo, dos formas diferentes de vivir. Uno es el ritmo de servir y el otro es el ritmo de ser servido. Marcos 10, desde el versículo 32, dice: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que sucedería. Ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. No nos vamos a centrar en esta parte del pasaje, pero es bueno que la tengamos en cuenta porque sirve de contexto para lo que viene. Esta es la tercera vez que Jesús les anuncia a sus discípulos que Él va a morir, va a ser entregado y va a resucitar. Y los discípulos en este momento no entendían muy bien de qué se trataba esto, como ninguno de nosotros lo entendería si estuviésemos en la posición de los discípulos. Hay otra ocasión muy graciosa en la que Jesús le dice esto a los discípulos y los discípulos conversan entre ellos diciendo: ¿qué será esto de la resurrección? Pensaban que tenían que interpretar una parábola o una metáfora. ¿A qué se estará refiriendo el Señor con el tema de la resurrección? Y es normal que pensasen esto por dos motivos. Uno, el primero y probablemente el más contundente: es difícil creer que alguien vaya a morir y vaya a resucitar. Creo que ahí estamos todos. Y el otro motivo es porque les resultaba inconcebible que su maestro, el Mesías, el que había venido a liberar al pueblo, tuviese que morir. No tenía ningún sentido. Versículo 35. Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Si tus hijos se acercan diciéndote esto, sal corriendo, ¿vale? Siempre. O cualquier amigo, da igual. Si te dicen, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Sabes cuando tu hijo te dice, di que sí, papá, di que sí? Di que sí, y luego ya te dicen lo que les da la gana. Bueno, pues eso. Y aunque esta entrada de los discípulos resulta sospechosa, Jesús, lejos de regañarles por ese intento de manipularle, les responde con mucho afecto. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una petición un poco impertinente. Sobre todo si pensamos que vienen de escuchar a su maestro decirles que va a morir, que se van a burlar de él, que le van a entregar y ellos están peleándose el pastel. Versículo 38. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Jesús se está refiriendo a su muerte y al sufrimiento por el que va a pasar. Ellos dijeron, sí, podemos. Para mi gusto, responden demasiado rápido, sin pensar. Porque ellos no saben a qué se está refiriendo Jesús exactamente. Aún así, Jesús les da la razón, como si ya supiese que van a sufrir por amor a Él. Y les dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Pero no se indignan por la falta de respeto de Santiago y Juan. Se indignan porque se han adelantado. Se indignan porque se han atrevido a preguntarle algo que ellos también estaban murmurando. Porque ellos querían ese mismo lugar. Todos querían gobernar, todos en realidad estaban pensando en lo mismo. Aparecen los celos, la envidia, la competición, la comparación. Y aquí llega el corazón de la conversación. Versículo 42. Así que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben,
Los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con estas palabras, Jesús dibuja delante de nosotros dos caminos, dos ritmos, dos maneras de hacer las cosas, dos maneras de cambiar el mundo. La primera es el ritmo de ser servido. El hábito de nuestra cultura es que las personas que gobiernan sometan a los demás. No piensan en las personas, piensan en lo que pueden obtener de ellas. Los poderosos son déspotas, dictadores, tiranos, capaces de usar la maquinaria económica, intelectual y mediática para pisar al prójimo y conseguir grandeza. Y por lo que parece, los discípulos se están peleando por esto. Se están peleando por este mismo reino, por este mismo ritmo. El segundo ritmo es el del servicio. Jesús dice que entre ellos no va a ser así. En su reino las cosas van a funcionar de otra manera. Entre sus discípulos, entre nosotros, las cosas serán diferentes. Si quieres ser grande, no debes humillar, debes humillarte. No debes buscar ser servido, sino servir. No tienes que doblegar a los demás, sino inclinarte tú. Jesús está diciendo que la grandeza, la autoridad y la influencia no la determina una posición jerárquica, sino la posición de tu corazón. No se trata de tu rango de autoridad, sino de tu humildad. Ahora, hablar en el siglo I sobre ser siervos y ser esclavos de los demás no era una predicación popular. Pensemos que estamos en una época en la que la esclavitud está presente y está refiriéndose a un pueblo, a unos discípulos que han sufrido históricamente la esclavitud. Han sido esclavos en Egipto, han estado en el exilio en Babilonia, ahora estaban bajo el yugo de los romanos, así que para ellos no es fácil digerir esto. O sea, lo que les está diciendo Jesús es que esto no va de lo que ellos pensaban. La palabra servicio o la palabra esclavitud en sus oídos tenía que tener una connotación sospechosa. Y hoy pasa lo mismo. Hoy nos hemos criado viendo cómo la autoridad se impone a la fuerza y tenemos esto tan interiorizado. Hemos visto tantas veces cómo tratan los gobernantes a los ciudadanos, los ricos a los pobres, los dueños a los esclavos, los jefes a los empleados, que creemos que si servimos somos menos personas o personas de menor categoría. Creemos que nos estamos convirtiendo en esclavos y encima por nuestra voluntad propia. Pero qué tontos, ¿cómo puede llegar una persona hoy en día a decir voy a hacerme siervo y esclavo de los demás? ¡Qué ridiculez! Por eso cada vez que tienes la oportunidad de servir a alguien, hay una voz dentro de ti que te dice, ¿por qué tengo que hacer esto yo? Esta persona no se lo merece. ¿Por qué tengo que rebajarme? Que lo haga otra persona. Yo me merezco algo mejor. ¿Por qué voy a hacer esto si no gano nada con esto? Pero Jesús no nos está pidiendo que nos deshumanicemos. No nos está pidiendo que renunciemos a nuestra influencia ni a nuestra grandeza. Lo que está haciendo es redefinir la grandeza. Las personas verdaderamente grandes son las que sirven. Y aunque racionalmente esta paradoja nos pueda parecer absurda, en el fondo sabemos que es cierta. Emocionalmente, interiormente, sabemos que esto es cierto. Por eso cuando vemos a una jefa que se involucra en el trabajo de sus empleados, todos pensamos que es una buena jefa. Por eso cuando un maestro ayuda a sus alumnos a crecer y a superarse y les aupa, todos pensamos que ese maestro es un buen maestro. Porque en el fondo entendemos que la grandeza y la humildad están ligadas.
Y si miramos esto a lo largo de la Biblia, pasa una y otra vez. Fijémonos en los personajes que admiramos a nivel bíblico. Por ejemplo, José. ¿Cómo utilizó José su influencia y su poder? ¿Cómo fue José grande? Ayudando a un pueblo que necesitaba ser salvado en un momento de hambruna. Esther, una reina que usó su posición de influencia para salvar a su pueblo de una masacre. Los profetas que se exponían al rechazo de los poderosos para levantar una voz por los más necesitados. O el mismo Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. En el fondo entendemos que hay una relación entre la grandeza y la humildad. Y no solo sabemos eso, en el fondo también sabemos que el ritmo de este mundo para cambiar las cosas, el ritmo de autoridad de este mundo, no nos lleva a ningún lado. Es un camino que nos va a llevar a vivir decepcionados, porque no llegamos a tener el suficiente poder nunca para cambiar las cosas como nos gustaría. Porque no vamos a alcanzar esa posición de influencia que solo alcanza uno entre 1.000.000. Vamos a vivir hastiados pidiéndole a las personas que creemos que sí que tienen poder e influencia una y otra vez que hagan lo que también sabemos que no van a hacer. Y ahora dejemos de pensar en política, que es lo que estáis pensando todos. Piensa en tu trabajo, piensa en tus relaciones, piensa en tu casa, tu relación con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, los hermanos de la iglesia. Te sentirás fracasado cuando veas que no tienes la autoridad para que los demás hagan lo que tú crees, a tu criterio, que deberían hacer. Te sentirás acomplejado porque no recibes la validación que crees que te mereces, o harto de esperar a que los demás se acomoden a tus expectativas, o indignado porque esa persona que sí que tiene influencia no la está utilizando a mi favor. Y en la iglesia, ¿qué ritmo vamos a escoger? Esto no es una cuestión solo personal, individual. ¿La iglesia va a escoger el ritmo de poder de este mundo o va a escoger el ritmo del servicio de su Señor? Dicen que en una ocasión Santo Tomás de Aquino estaba en el Vaticano para visitar al Papa y el Papa le llevó a pasear y le mostraba toda la riqueza y todo el lujo que tenía. Y el Papa en algún momento se vino arriba y le dijo: ¿ves, Tomás? San Pedro ya no podrá decir que no tiene ni plata ni oro. Que esa fue la frase que Pedro le dijo al cojo que estaba en la puerta del templo pidiendo limosna. Y Santo Tomás le respondió: así es, su santidad. Pero tampoco puede decir ya: levántate y anda. Porque la Iglesia ha preferido el reino de este mundo y el poder de este mundo al poder del Espíritu Santo. Pobres de nosotros si creemos que esto solamente es la tendencia de parte de la Iglesia católica. Es un gran error. Una parte de la Iglesia evangélica también está sacrificando el poder de Dios por el poder de este mundo. Voy a decir algo y luego os podéis enfadar si queréis, lo desecháis, lo borráis, que esto no entorpezca el mensaje, ¿vale? Yo creo que la diferencia entre los católicos y los evangélicos en lo que tiene que ver con el poder y la corrupción que ha desatado no es nuestro credo. Eso es parte importante. Creo que el problema es que los evangélicos no hemos llegado a estar en las posiciones de poder que han estado los católicos. Si nosotros hubiésemos estado en esos sitios, hubiésemos hecho lo mismo, porque no es una cuestión de creencias, es una cuestión de la tendencia de nuestro corazón. Y para muestra, otro botón. Los protestantes llevamos 500 años y en 500 años ya tenemos el suficiente historial como para demostrar que cuando estamos en posiciones de poder metemos la pata una y otra vez. Y tenemos un historial tremendo de abusos, de heridas, de daño, de violencia, de autoritarismo. Hemos acabado sucumbiendo a la tentación del poder y de la opresión. Y no estoy hablando solo de los líderes visibles. Estoy hablando de la Iglesia. Porque cada uno, a nuestra manera,
hemos tergiversado la influencia y el poder. Incluso hemos tergiversado lo que significa servir. Nuestra visión de la grandeza y del servicio está tan distorsionada que hemos convertido el servicio en una medalla para proclamar nuestra superioridad moral. Lo usamos para ponernos por encima de los demás. Hemos tomado estas palabras de Jesús y las hemos convertido en un medio para un fin, como si Jesús estuviese dándonos un tutorial de cómo ser poderosos en un simple paso. Sirve. Si sirvo hoy, a lo mejor mañana ya puedo mandar y no tendré que seguir sirviendo a los demás. O hemos usado estas palabras de Jesús, especialmente desde el púlpito, para someter a las personas, para ponerles una carga respecto a su servicio, para que los líderes puedan ser servidos por los demás. Familia, no servimos para ponernos por encima de los demás, ni para contarle al mundo lo bondadosa que es nuestra iglesia, ni para crear una marca personal, ni ponernos medallas, ni para ganar poder. Servimos para proclamar el amor de Jesús, el que nosotros hemos recibido y el que nosotros tenemos que compartir. Su amor hacia nosotros y su amor por la humanidad. Servimos para luchar contra el ritmo del abuso de este tiempo y cambiar nuestra ciudad en el nombre de Jesús, no en el nuestro. ¿Cuál es el ritmo que vamos a escoger como iglesia? ¿El de Jesús o el del mundo? Filipenses 2, desde el versículo 5, es un pasaje que solemos leer a menudo en la parroquia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo habla en este texto de la relación que hay entre el servicio y la humildad. Y dice que Dios se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, pero no de cualquier hombre, sino de un hombre que está dispuesto a servir a todos los demás. Es como si dijese que se desnudó, se quitó su ropa real y decidió vestirse de hombre. Decidió cambiar el ropaje real por esa toalla con la que iba a lavar los pies a sus discípulos la última noche. Pedro, tiempo después, siendo uno de los que había estado discutiendo por obtener esa posición como discípulo, parece que al ver a Jesús y empezar a entender su obra, comprendió de qué iba esto de la grandeza y de la humildad. Y en 1 de Pedro 5:5 dice: todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La propuesta de Pedro es muy parecida. Es la de revestirte, cambiarte de ropa. Pero hay algo muy interesante en las palabras de Pedro. Hay experiencias en la vida que te hacen ser humilde. Todos nos hemos encontrado con situaciones en la vida que te colocan en tu sitio. Por ejemplo, lo que estamos viviendo como ciudad. Te hacen sentir frágil, te hacen sentir pequeño, te hacen sentir impotente. Te hacen sentir humilde. Y esas situaciones ocurren a lo largo de la vida en muchas ocasiones. Pero Pedro no está hablando de que las situaciones de la vida de manera accidental o esporádica hagan que te revistas de humildad. Lo que está diciendo es revestíos de humildad. Es una acción que tú tienes que emprender. No es algo que te viene de fuera a través de las circunstancias. Es algo que tú debes hacer constantemente. Lo que está proponiendo es un ritmo constante de revestirnos. No solo vestirnos, sino revestirnos de humildad. Es buenísimo que saquemos al siervo que tenemos dentro en estos momentos de crisis. Pero Jesús nos ha llamado a servir siempre, no solamente cuando nuestro corazón se conmueve, no solamente cuando sientes que el dolor es cercano. Es una invitación a vivir
cada día sirviéndonos los unos a los otros. Y la situación que estamos viviendo se puede convertir en un problema para nuestra actitud de servicio. Porque podemos darlo todo en 2, 3, 4 meses pensando que ya está. Cuando Jesús nos ha llamado a servirnos constantemente. ¿Qué ropa vas a ponerte? ¿Un disfraz de rey? Porque lo nuestro es un disfraz. ¿O ropa de siervo? Ahora mismo la ropa de siervo se parece bastante a unas botas de agua, una pala, un cepillo, una Kärcher, que yo no sabía que era una Kärcher hasta hace 2 semanas. Pero dentro de 2 semanas, o dentro de 1 mes, o de 3 meses, esa ropa va a ser otra. ¿Qué ropa vas a ponerte? Termino con 2 preguntas que creo que pueden ayudarnos a empezar a vivir este ritmo. La primera es, ¿conoces las necesidades de algún hermano de la parroquia? ¿Conoces qué es lo que necesita realmente? El servicio empieza conociendo las necesidades de nuestros amigos y hermanos. ¿Te has parado a preguntarle qué necesitas? No cómo estás. ¿Qué necesitas? Puede ser más concreto. ¿Qué necesitas esta semana? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué te duele ahora mismo? ¿Qué te gustaría cambiar en este momento? Conocemos las necesidades de nuestros hermanos. Y ahora le vamos a dar la vuelta a la pregunta. ¿Hay algún hermano que conozca tus necesidades? ¿Has abierto tu corazón y les has dicho, mira, yo lo que necesito en este tiempo es X o Y? Estas preguntas nos ayudan a tratar con el enemigo de nuestra humildad, que es nuestro orgullo. Porque cuando tú te acercas a alguien para preguntarle qué necesitas, tú te estás humillando para servir a esa persona. Y cuando le cuentas a alguien para decirle qué necesitas tú, te estás humillando para que entienda cuáles son tus necesidades. Esto no va solamente de servir, también va de dejarse servir. Para que podamos juntos construir ese ritmo de Jesús. Para cambiar nuestras vidas y las vidas de las que nos rodean. Para que algún día, como dice Filipenses un poquito más adelante, para que algún día toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esto no es de para que algún día toda lengua confiese que Aarón es un crack, ni que David es un genio. No es esa la idea. Que algún día todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Durante el próximo minuto de silencio, os animo a que penséis en esa persona a la que le vais a preguntar qué necesita. Y esa persona a la que le vais a contar qué necesitáis. Guardamos silencio.